Bueno, pues al final jugamos contra un filial que, bueno, encima está arriba en la clasificación en puestos de playoff y bueno, siempre es un rival complicado, pero bueno, partido en casa, así que a por los 3 puntos. Sí, la verdad que sí, como dices, al final una pena la derrota contra el Bilbao Athletic el sábado, pero bueno, el fútbol es lo que te da al final, que el viernes tenemos otra oportunidad para sacar los 3 puntos. Sí que fue una pena la derrota contra el Bilbao Athletic, pero bueno, luego también las bajas de Óscar por sanción y luego pues las dudas de tanto Luca como Córdoba que pueden influir, pero bueno, tenemos yo creo que plantilla de sobra para poder sacar el partido adelante. No, al final nosotros tenemos que seguir haciendo el juego que venimos haciendo, de intensidad, de competir cada balón, cada segundo y cada minuto y yo creo que al final así los resultados llegarán. Sí que la Real Sociedad es un equipo que le gusta tener mucho el balón, pero bueno, haciéndoles un partido incómodo y presionando y estando arriba, yo creo que tendremos oportunidades de sacar los 3 puntos. Bien, la verdad que bueno, pues cada vez que salto al campo pues con toda la ilusión y todas las ganas del mundo para ayudar al equipo, para mejorar yo también cada día yo mismo y bueno, la verdad que con muchas ganas y bien. Sí, bueno, sí que tienes un poco, al final todos los partidos tienes ganas, pero al final el equipo de casa, digamos, que has estado allí, pues sí que te da un plus más, pero bueno, es un partido más y intentar sacar los 3 puntos. Bueno, pues el rival es uno de los rivales más fuertes. Creo que la Real Sociedad es uno de los que mejor juega al fútbol, propone mucho con balón y bueno, veremos a ver cómo se adapta también a nuestro campo y cuál es su idea, aunque creo que mantendrá lo que lleva haciendo durante toda la temporada. Sí, yo creo que estamos ya terminando lo que es una temporada bastante bonita y creo que el que tenga aquí la Real Sociedad va a ser motivante para todos los jugadores, incluso para el club. Y además, pues bueno, está claro que nosotros, a pesar de la derrota, dimos nuevamente buena imagen, eso nos da confianza para el partido del viernes y yo creo que no tenemos nada que perder, intentaremos ir a por los 3 puntos y en nuestro campo que estamos haciendo bien las cosas, pues bueno, es una garantía en esta segunda vuelta. Bueno, yo creo que al final van a mantener la misma idea, creo que Zulaika va a mantener la misma idea de Imanol y ante eso no creemos que vaya a haber muchas modificaciones. Llevan una rutina de toda la temporada y es difícil que ahora mismo modifiquen algo. Sí que es verdad que al final el campo va a condicionar nuevamente y veremos qué propuesta hacen, pero bueno, nosotros tenemos claro que aquí en Sarrina todo el equipo que venga tiene que pelear mucho para conseguir algo y sobre esa línea vamos a trabajar. Bueno, partido zaila da ez, dinamika hona datorren ekipoa da, kalitate asko daukaban taldea, eta hor dago ez, hor goian lehenengo 4 postuan dago, eta hor dago euren meritokeitik, partido zaila izango da. Bai, bueno, lezangomoko partiduek, bueno, azkenean itxi euskusan lesio bi, Lukarena eta Kordobarena, Jurrobasoren 5. txartela, Óscar Pérezen azken txartela, eta bueno, azkenean 15 jokalariekin joko gara Realaren kontra jolasten, ez? Bueno, hori ez da eskusa bat, ez? Egu badakigu, plantilla laburra daukagula, 19 jokalarikoa, eta holako gauza pasa baldire. Eta bueno, hori da ez da eskusa bat, partido kompetitzeko. Gauzenakaz urtengo gara eta partidu irabazteko asmoz. Nik uste dut hor dagoela euren meritoak gaitik, ez? Azkenean euren joko guztia atletik jolasean urtetzen den ekipoa da, kriterio dauka, ofensiboki, eta hori ikusteko esperantza dukagu gen, ez? Nik uste dut han zubietan jolastu gendunean bebai, han aurpegia hemen gendun, itxura ona, empate bat atara gendun, eta, partiduen aberria 3 puntuak atatzen ditugun.